tal? Buenos días a todos a este podcast titulado Discusión y Resultados, un espacio para divulgar productos científicos, tecnológicos, reportados por colegas, compañeros, amigos, doctores y propios. Esto en publicaciones indizadas. Un placer estar un capítulo nuevamente con ustedes. Mi nombre es Juan Manuel Prado Lázaro. Soy ingeniero en materiales con doctorado en ciencias de la ingeniería. Es un placer nuevamente compartir este capítulo de esta segunda temporada con mi colega el doctor Israel. Pues para brindarles, nos tomamos un pequeño tiempo por ahí para poder brindarles entrevistas de mejor calidad, doctores también de mejor calidad y pues tratando de tener un nuevo espacio, ¿no? Un poquito diferente a lo que teníamos la temporada pasada. Doctor Israel, ¿cómo está? ¿Cómo va? ¿Cómo pinta la nueva temporada? ¿Cómo ve estos cambios? Pues Juan, todo va muy bien. Primero me voy a presentar, pues mi nombre es Israel Aguilera Navarrete, soy doctor en tecnología avanzada, de base ingeniero mecánico, especializado en diseño, y tal como lo comentas, Juan, este espacio lo creamos para que colegas y nosotros podamos divulgar productos científicos y tecnológicos que ya han sido revisados por pares y de esa forma poder tener eh, mayor citas en nuestros trabajos, ¿no? En la búsqueda de colaboradores, Juan, te comento que en este capítulo tenemos como invitado a un colega y amigo de aquí del Tecnológico de Morelia, que viene por parte del doctorado en tecnología. Bueno, es doctorado en ingeniería. Eh, en esta ocasión nos va a acompañar y vamos a platicar sobre uno de sus trabajos con el cual se siente muy cómodo para comentarlo. Muy bien, doctor, pues gracias por ayudarnos consiguiendo al doctor. Como bien lo menciona, es parte ahorita del Tecnológico Nacional de México, Campus Morelia. Es el doctor en Ciencias en Metalurgia Martín Errejón Escutia. ¿Qué le parece si damos una pequeña presentación, una semblanza de nuestro invitado para posteriormente continuar con la entrevista? Nuestro invitado, Martín Errejón Escutia, es doctor en Ciencias en Ingeniería Mecánica por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con maestría en Ciencias en Metalurgia por el Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Morelia y es ingeniero mecánico por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Actualmente, es investigador en el posgrado de Metalurgia del Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Morelia desde 2022, en donde ha participado en diversos proyectos de investigación en el campo de la ingeniería microestructural de tratamientos térmicos de aceros. Además es profesor de asignatura en el Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Morelia y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Sus áreas de interés están en la ingeniería microestructural de tratamientos térmicos de aceros con aplicaciones en el desarrollo de modelos matemáticos y simulación computacional de código propio. El Dr. Martín Errejón Escutia es candidato a investigador nacional por el Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras y es investigador estatal honorífico del Padrón de Investigadoras e Investigadores de Michoacán. El objetivo principal del Dr. Martín Errejón Escutia es el desarrollo de proyectos de investigación de ciencia básica y frontera, así como de aplicaciones en soluciones de problemas industriales, desarrollando proyectos gracias a la participación de alumnos de licenciatura y posgrado haciéndolo parte de su formación profesional. Doctor Martín, bienvenido a este podcast Discusión y Resultado. Nos gustaría que se presentara con la audiencia, por favor. Hola, ¿qué tal? Un placer estar como invitado suyo en su espacio. Muy agradecido. Mi nombre es Martín Errejón Escutia. Actualmente soy postdoctorante en el Instituto Tecnológico de Morelia. Soy doctor en Ciencias de la Ingeniería Mecánica y con licenciatura también en Ingeniería Mecánica por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Muy bien, doctor, pues agradezco la presencia y el tiempo que tomas para visitarnos, para compartir un poco de tu trabajo en este espacio de divulgación, en esta nueva temporada. Por ahí habíamos
pues tenido pues sí, la oportunidad de saludarnos y de hacerte la invitación. Afortunadamente ya podemos tenerte por aquí. Algo que quieras resaltar de tu trabajo, antes de entrar obviamente al artículo que vienes a presentarnos, que quieras resaltar sobre lo que has hecho. ¿Qué es lo que tú consideras que ha sido o lo que tiene más peso ahorita o en lo que va de tu carrera? Ok, bueno, no lo había pensado hasta el momento, pero recapitulando un poco, este trabajo que vamos a presentar o que voy a presentar, fue mi primer trabajo como estudiante de doctorado. Fue mi primer artículo que escribí. eh, y creo que marcó la pauta para mi trayectoria actual. Este es un trabajo enfocado a la simulación, tanto física como matemática, de fenómenos de transferencia de calor y aplicado al tratamiento térmico de los metales. De ahí en adelante toda mi investigación o mi línea de investigación se desarrolló sobre ese tema, que es la ingeniería microestructural. Entonces, pues es un trabajo que yo también aprecio mucho, lo siento muy querido por mí. Sí, es muy normal, te entiendo perfectamente. Me ocurrió lo mismo, aunque haya sido en una revista modesta, pero la verdad siempre se siente como que es el parteaguas, de ahí empezamos todo, Sí. ¿no? Martín, ¿nos puedes decir con quién colaboras en este de tu primer artículo y por qué eligieron esta revista en particular? Ok, este, pues el grupo de trabajo con el que iniciamos este trabajo es completamente de ingeniería microestructural o transformaciones de estado sólido de los metales. Eh, Como mi asesor principal tenía un doctor Gildardo Solorio Díaz, un profesor de la Universidad Michoacana, y aquí como parte del Instituto Tecnológico al doctor Octavio Vázquez Gómez, que fue mi coasesor en ese tiempo en mis estudios de doctorado. Y pues este grupo de investigación se enfoca principalmente a estudios en transformaciones de fase sólido-sólido. En cuanto a la revista, fue principalmente por una publicación anterior de este grupo de trabajo, que ya se tenía la experiencia para el envío y la metodología que se realizaba en esta revista. Es una revista especializada en ingeniería mecánica, y vimos, de acuerdo al tema que estamos nosotros trabajando, que cabía perfectamente en su temática. Entonces, son las razones principales. Ok, doctor Martín, pues muchísimas gracias por platicarnos esa semblanza de tu trabajo, del por qué y con quién trabajaste para poderlo publicar. Bueno, voy a permitirme introducir el título de tu trabajo. El título del doctor Martín de su trabajo es Electric Thermomechanical Analysis of Joule Heating in Dilatometric Specimens, publicado en la revista Journal of Mechanical Engineering. Doctor Martín, la dinámica que vamos a llevar en este podcast, en esta entrevista, se va a referir a que en este espacio vamos a cuestionarte sobre tu trabajo, pero primeramente vamos a introducir al público sobre el mismo. El doctor Juan y yo vamos a tratar de platicar qué fue lo que entendimos de tu trabajo, y una vez que nosotros hayamos expresado el resumen de lo que entendimos de tu trabajo, vamos a comenzar a hacerte preguntas, y para las respuestas siéntete libre y tomar el tiempo que gustes. Nosotros te vamos a estar ayudando con ayudas visuales, figuras o parte de tu paper para poder eh, mostrarle al público más al detalle tu trabajo. Bueno, doctor Juan, empezamos con la, con la descripción del paper. Sí, claro, doctor. Bueno, doctor Martín, pues revisamos el trabajo, nos tomamos el tiempo para leerlo y tratar de traer buenas preguntas.
Lo que notamos es que en este trabajo se desarrolla un modelo matemático de calentamiento por efecto Joule para un acero inoxidable AISI 304 en una muestra dilatométrica de cilindro hueco. Este modelo lo desarrollaron mediante un balanceo de energía acoplado al término de generación debido al calentamiento Joule y la expansión térmica de la muestra. También nos percatamos que asumieron un sistema de calentamiento newtoniano para un elemento volumétrico y lo resolvieron usando el método de diferencias finitas, generando su propio código en un software de licencia libre, el Scilab. En el modelo se consideran las propiedades termofísicas y eléctricas del acero en función de la temperatura. Las interacciones térmicas en el límite y el coeficiente de expansión térmica lineal se determinaron resolviendo el problema de conducción de calor inversa utilizando el perfil térmico y la expansión térmica medidos experimentalmente mediante un dispositivo de calentamiento directo. Finalmente, muestran el modelo que se validó comparando la respuesta térmica y la expansión térmica experimental con la respuesta, ambas simuladas para diferentes velocidades de calentamiento. Bueno, doctor, eso es lo que nosotros entendimos de tu trabajo. Ahora vamos a empezar a preguntarte, pero primeramente nos gustaría que de alguna forma nos pudieras tú expresar o platicar cuál fue la razón de tu trabajo y que tú puedas explicarnos los motivos que llevaron a hacer esta investigación. Te reitero que puedes tomarte el tiempo que gustes para tus respuestas. Doctor. Ok, muchas gracias. Bien. El tema y el proyecto como tal surge de la necesidad de crear un sistema experimental de dilatometría en el Instituto Tecnológico de Morelia, partiendo desde cero, desde la creación, desde cero. Entonces, para esto, pues se estudian lo que son o se aplica lo que es la técnica de dilatometría. Esta técnica de dilatometría nos permite hacer estudio de las transformaciones de fase sólido-sólido de los metales o aceros. Cuando un metal se calienta, pues va a sufrir una transformación de fase, ya sea en el calentamiento o en el enfriamiento. Estas transformaciones de fase van acompañadas de cambios volumétricos debido al cambio microestructural. Y estos cambios volumétricos se pueden registrar por lo que son los equipos de dilatometría. Bueno, eso es porque fue dilatometría. La técnica de dilatometría o los resultados que se pueden obtener de esta técnica son generalmente temperaturas críticas y cinética de transformación. ¿Qué tan rápido se lleva la transformación de fase? Estas temperaturas y esta cinética sirve para alimentar lo que son diagramas de fase, que pueden ser también diagramas de transformación isotérmica o de transformación con enfriamiento o calentamiento continuo, los CCT o CHT. Y la cinética, que es ampliamente usada en modelos de simulación microestructural. Entonces son principalmente los resultados que podemos obtener de esta técnica. Esta técnica utiliza probetas, se llaman probetas dilatométricas. Son especímenes de dimensiones muy pequeñas, pueden ser cilíndricas sólidas, planas, huecas, con la característica de que son de dimensiones pequeñas para asegurar calentamientos homogéneos en toda la pieza y que los cambios de volumen sean exclusivamente debidos a las transformaciones de fase que presentan durante los ciclos térmicos. Dentro de estos equipos que realizan este tipo de ensayos, hay diferentes medios de calentamiento. El convencional, por así decirlo, o el más antiguo, pues son los que utilizan calentamiento por radiación, o más comúnmente sería una mufle. De ahí existen otros medios que pueden ser por efecto Joule,
pero con campo magnético, un campo magnético, este, se dice oscilatorio, Ajá. que genera el movimiento de los electrones interiores del material y genera calentamiento, o efecto Joule por calentamiento directo, que es el caso de este tema de estudio, en el que la corriente pasa a través del material y genera temperatura, estrictamente por el efecto Joule. Eh, bien. Déjenme Ok. checar. Tenemos algunas preguntas directas. No sé si gustas que ya pasemos a Sí, las preguntas, doctor. bueno, ya nada más para terminar esta Sí, parte. adelante, adelante, termina de comentarnos. Este, bueno, entonces en base a estas cuestiones que acabo de mencionar, nosotros tratamos de generar un sistema que nos permita hacer este tipo de probetas, pero partiendo de cero, pues tenemos que empezar a diseñar un control eléctrico. Este modelo que presentamos nos ayuda en gran parte a hacer ese control, permitiendo conocer la cantidad de energía o de corriente que debemos de inyectar para una respuesta térmica propuesta. Entonces, es parte de las aplicaciones ya físicas del modelo. Ok, Ok. ok, doctor. Bueno, pues justamente, doctor, la parte de la probeta es una de las eh, cosas que creo que la audiencia va a tener más dudas. Entonces, nos gustaría que nos platicaras sobre la probeta. Nosotros vemos que en la figura uno de tu paper muestras la imagen de la probeta y habla sobre el calentamiento Joule, y esto lo manejan entre un rango de 250 y 850. ¿Nos puedes platicar más en detalle sobre esta probeta? Ok, sí. Bueno, eh, el calentamiento de esta probeta, como ya lo mencionamos, es por efecto Joule. Se hace pasar una corriente, en este caso a través de lo largo de la probeta, y esta genera una respuesta térmica. Eh, para las condiciones de las dimensiones de la probeta, un espesor aproximado de 5, no, de 2 milímetros. Al hacer cálculos, se puede encontrar que se trata de un calentamiento newtoniano, es decir, un calentamiento en el que en la dirección radial es homogéneo. Esto nos permite hacer ciertas simplificaciones al momento de plantear un modelo térmico. Eh, entonces, podemos ver en la figura 1 que se va a aplicar un balance de energía a un elemento diferencial en el centro de la probeta. En esa posición nosotros vamos a poder medir la probeta, medir la temperatura de manera puntual por medio de un pirómetro óptico. Entonces, si nosotros somos capaces de medir esa temperatura, lo podemos relacionar a un comportamiento térmico por un modelo matemático de un balance de energía. Ok, doctor. Pues aprovechando la parte del balance de energía y de la figura que nos presenta, la figura uno que se encuentra en la página 2 para cuando tenga oportunidad la gente de leerlo, quiero aprovechar para ver si nos puedes explicar el modelo matemático que se utilizó. Sí, ok. Entonces, bueno, partiendo de la suposición de que este calentamiento va a ser newtoniano, podemos establecer un balance de energía para ese elemento anular del centro, en el que interviene en tres términos. Estos tres términos son la acumulación de calor en el elemento diferencial, el calor que se va a igualar al calor generado por efecto Joule, menos el calor que se va a perder hacia el medio ambiente. En este caso, ese calor se va a transferir hacia la parte exterior de la probeta y hacia el interior de la probeta, ya que esta está hueca. Entonces son los tres términos que se utilizan en el balance de energía. En el término de acumulación de calor, pues están relacionadas las propiedades físicas, termofísicas del acero o del material conductor que nosotros estemos trabajando, que son la densidad, el calor específico y el volumen del elemento.
Eh, el calor generado pues se expresa directamente por la ley de Watt, en la que se tiene que el calor generado va a ser igual a la corriente al cuadrado por su resistencia. Y finalmente el tercer término, la pérdida de calor hacia el ambiente, está dado por coeficientes de transferencia de calor. En este caso nosotros llamamos coeficientes globales, ya que involucran la pérdida de calor por convección y por radiación en un término combinado, que podemos explicar un poquito más adelante. Bueno, doctor, ahora una pregunta que nos surge también, y incluso para que la audiencia lo centremos, ¿tu trabajo es hacia la expansión térmica o contracción del espécimen, lo que decimos la dilatometría? Eh, ¿Utilizas tú conceptos de deformación unitaria, pero después lo transformas a una deformación real? Eh, eso, ¿por qué lo están haciendo? ¿Tienen algo por allí que los lleve a esa situación? Ok, bien. Nosotros podríamos resolver estos problemas por separado o aislándolos. Sin embargo, en este trabajo decidimos hacer ese acoplamiento, hacer un modelo acoplado del comportamiento térmico y mecánico de deformación, en este caso sería una expansión. Revisando la literatura, nosotros encontramos que, por ejemplo, para la deformación unitaria, generalmente para calcular esta deformación, generalmente se tienen valores constantes en intervalos de temperatura. Dependiendo la temperatura a la que uno esté trabajando, utiliza un valor en específico del coeficiente de expansión térmica. Sin embargo, pues cuando nosotros trabajamos con calentamientos y enfriamientos continuos, este coeficiente también depende del valor de la temperatura del material. Entonces, no se debe de trabajar por intervalos para nuestro problema. Se debe trabajar como una función de la temperatura. Para obtener esta relación, pues se relacionan estos dos términos que me acaba de mencionar, doctor Israel. El término de deformación unitaria y el término de deformación real. Haciendo ahí un arreglo matemático entre ellas, sustituimos la deformación unitaria en la deformación real, y de esta manera nosotros podemos calcular la deformación de manera continua con el cambio de la temperatura. O también lo que podríamos decir, encontrar un coeficiente instantáneo de expansión térmica. Ok, doctor Martín, siguiendo la parte de las ecuaciones y de estos arreglos, algebraicos y movimiento de ecuaciones, me gustaría que nos dijeras por qué el modelo que se presenta en la ecuación 9, o sea, porque ahí se indica que puede ser usado para resolver analíticamente mediante constantes térmicas y el uso de propiedades eléctricas, pero que en realidad no acontece. O sea, ¿nos puedes explicar esta situación? Porque de repente como que suena un poco contradictorio, por así decirlo. Pues, bueno, no lo veo así. Bueno, esta ecuación es una ecuación diferencial, donde nuestra variable es la temperatura respecto del tiempo. Ok. Si nosotros consideramos propiedades del material como son la densidad, el Cp, la conductividad eléctrica constantes, es factible realizar una solución analítica, aunque nos cueste ahí un poco de talacha generar esta solución. Sí le existe y se puede obtener. Más sin en cambio, ya cuando realizamos experimentos cuando
obtenemos resultados de manera experimental, vemos que si nosotros obtenemos una solución analítica y la queremos comparar con los resultados experimentales, podemos observar desviaciones, tal vez de 20, 30 grados en algunas zonas. Esto se debe a que las propiedades termofísicas y eléctricas, en este caso del material, sí dependen de la temperatura y tienen cambios. Cuando se trata de aceros que no tienen transformación de fase, generalmente estas propiedades tienen un comportamiento continuo, pero variante con la temperatura. Aunado a esto, si nosotros llegáramos a usar un material que tiene una transformación de fase que es un acero, estos cambios van a ser más abruptos en ciertos puntos, que es precisamente cuando ocurre esa transformación de fase. Las propiedades de calor específico, de densidad y de conductividad eléctrica cambian, y eso provoca de nuevo desviaciones de lo simulado a lo que nosotros obtenemos experimentalmente. Entonces, de acuerdo a esto, nosotros tenemos que considerar en esta ecuación propiedades variables o dependientes de la temperatura. Al ocurrir esto, esta ecuación diferencial ya no tiene solución analítica. Podría decir que prácticamente imposible por estas variaciones de las propiedades dependientes de la temperatura. Ok, bueno, doctor, ya que nos platicaste sobre el planteamiento matemático del modelo que se generó para estudiar el efecto Joule y ver las diferencias que existen en la resolución diferencial de las ecuaciones, ahora me gustaría que nos platicaras sobre el experimento. ¿Cómo es que lo desarrollaron? Ahí lo leímos y vimos, pero te tenemos aquí. Sí, Nos conviene que tú nos platiques mejor sí. cómo fue que hicieron el experimento. Ok, lo podríamos checar a partir de la figura 2. A ver. En esta figura vemos nuestro sistema experimental. Consiste de lo siguiente. Ahí no está señalada, pero bueno, al centro podemos ver la probeta con un calentamiento central, que es exactamente donde nosotros tomamos nuestro elemento diferencial para hacer nuestro balance de energía. Esa probeta está soportada sobre mordazas de cobre. Esto con la finalidad de que tenga una buena alimentación eléctrica. En esta imagen se pueden ver también electrodos o partes blancas que son unas mordazas de níquel que soportan al conjunto de la probeta, y la inyección de corriente por cables eléctricos que se ven ahí en color negro. El sistema el sistema de mordazas es refrigerado por un flujo de agua a través de una bomba peristática. Entonces, para controlar que en los extremos de la probeta se mantenga una temperatura constante. La energía, en este caso, es suministrada por una fuente de potencia de corriente directa que tiene una capacidad tal vez de 250 watts, con valores de 0 a 300 amperes y de 0 a 7 volts. Entonces, es una fuente programable que controla la cantidad de energía que se le inyecta al sistema. Para medir la dilatación térmica se cuenta con un micrómetro láser, que es la cajita negra que se ve a ambos lados, a la parte superior e inferior de la imagen, que manda una cortina láser. Esa cortina es cortada por el diámetro de la probeta, y esto se nos registra en el sistema de adquisición de datos. Ahí no se alcanza a notar, pero en la parte superior del sistema se encuentra colocado un pirómetro infrarrojo que tiene una capacidad de adquisición de 250 a 1500 grados centígrados. Y bueno, esa es una de las condiciones por las cuales nosotros hacemos experimentos de 250 y decidimos cortarlo en 800 grados. ¿Qué más podemos hablar de esto?
Bueno, en esencia es nuestro sistema experimental. Ok, muchas gracias. Muy bien, doctor. Una vez que se pasa de la experimentación, que empieza tu experimentación, donde colocas tu probeta, eh, nos da como resultado unas gráficas que podemos observar en la figura 3, donde nos muestra el historial de intensidad térmico y la corriente, perdón, la corriente en el tiempo. Y por otra parte, nos presentas el porcentaje de deformación contra la temperatura. ¿En qué parte de la probeta se toman estos datos? ¿Por qué? ¿En qué parte y por qué en esa parte? Vaya. ¿Y cuáles fueron los periodos de tiempo en los que en los que se tomó esta información? Ok, bien. Para todas las pruebas, siempre o únicamente se tiene un punto de medición, que es en la parte central de la longitud de la probeta y más específicamente en la superficie. Como mencioné hace un momento, al ser un calentamiento newtoniano, al tomar esta temperatura, nosotros estamos tomando la temperatura del elemento diferencial. Entonces, esa es la posición en la que se toma esa temperatura. En cuanto a los datos, nosotros en este primer experimento propusimos calentar la probeta a una cierta rapidez de calentamiento constante y obtener estos datos de tanto de temperatura como de corriente. En este caso fue en un tiempo de aproximado de 370 segundos y para una rapidez de 0.75 grados por segundo. De esa misma figura podemos ver también la respuesta a la dilatación térmica en función ahora de la temperatura. Ahí también vemos un comportamiento lineal debido a que se trata de un acero que solamente presenta una fase en el intervalo de la temperatura estudiada. La finalidad de obtener o de hacer esta primera prueba es empezar a alimentar el modelo y que nos retroalimente para poder obtener lo que son condiciones de frontera para su posterior solución. Justamente de eso, doctor, las condiciones frontera. Es algo que nos interesaría que nos platicaras. ¿Cómo es que ustedes definieron las condiciones ambientales internas y externas y que las incluían dentro de los coeficientes de transferencia para su modelo newtoniano? ¿Nos puedes platicar de eso, doctor? Ok, bien. Nosotros al querer solucionar nuestra ecuación diferencial, necesitamos de datos, en este caso de condiciones de frontera térmica. Para nuestro problema se tienen dos inicialmente, que son el coeficiente de transferencia de calor de la probeta hacia el exterior, al medio ambiente, y el coeficiente de transferencia de calor hacia el interior de la probeta, ya que es una probeta hueca. Son las dos principales. La primera, hacia el medio exterior, se consideró la contribución de la transferencia de calor por conducción a baja temperatura y por radiación, que también siempre está presente. Entonces, de aquí nosotros, bueno, haciendo una investigación, la forma más sencilla o queriéndonos, si nosotros quisiéramos olvidar, sacar el problema fácil y no complicarnos tanto, tal vez solamente consideraríamos la convección. Mas, sin embargo, ya está bien reportado por algunos otros estudios que se debe de considerar también el término de radiación y que es cierto que a alta temperatura nos va a gobernar. Entonces, por eso está conformado de esos dos términos. El término de convección nosotros lo pudimos obtener o determinar, en este caso a partir de relaciones empíricas ya estudiadas con anterioridad. Este tipo de coeficientes ya han sido ampliamente estudiados ya hace mucho tiempo atrás y existen correlaciones. Aquí lo difícil fue encontrar esta correlación.
pues ahí uno se tiene que meter a la bibliografía, al internet, a buscar artículos, de dónde podría encontrar una correlación para estas condiciones de geometría. Un cilindro horizontal y que sea calentado. Entonces la encontramos y esta ecuación fue desarrollada por, aquí tengo el nombre, una correlación por Redbrook. Este autor tiene una colección de correlaciones para diferentes geometrías y en específico para esta en la que él desarrolla esta correlación para barras de 1.3 a 1.9 milímetros horizontales sujetas a convección natural. Entonces, ahí completamos esa parte. Y la segunda, que es el término de radiación, es estrictamente por la ley de Stefan Boltzmann, en el que se presenta que el coeficiente por radiación va a ser en función de la emisividad del material y de la temperatura a la que está la superficie de y el medio ambiente. Entonces, con estos dos términos completamos lo que es la primera condición de frontera y los resultados de esta determinación se presentan en la figura 4. No sé si nos ayuda. Sí, de hecho, mi pregunta va directamente con la figura 4, ya que el tema sigue siendo condiciones de frontera, específicamente térmicas. En esta figura muestras los coeficientes de transferencia de calor en función de la temperatura superficial, del exterior del espécimen, e indicas que el coeficiente de convección natural es prácticamente constante en todo el rango de temperatura, mientras que el coeficiente de radiación aumenta exponencialmente con el aumenta exponencialmente con el aumento de la temperatura que se muestra. ¿Qué es lo que nos está diciendo esta gráfica o por qué ocurre esto? Ok. Para la convección natural, que es la línea o la serie de puntos circulares sin relleno, se ve un comportamiento cuasi constante, muy horizontal. Esto pasa generalmente cuando se trata de convección natural. Para fines prácticos ya de cálculo, si nosotros tenemos ese rango de variación de, no sé, de 5 unidades de watts por metro cúbico grado centígrado, se podría considerar constante y el resultado de un cálculo no se verá afectado gravemente. Más sin en cambio, cuando nosotros calculamos la contribución de la pérdida de calor por radiación, vemos un comportamiento creciente, nosotros podemos decir exponencial, ya que no es lineal. Que sí aumenta, por ejemplo, aquí en este caso de valores tal vez de 10 a 100 watts por metro cuadrado. Entonces, esto también nos da pistas de los mecanismos que están sucediendo cuando se calienta la pieza. Si bien la convección natural prácticamente se mantiene constante, el comportamiento creciente de este coeficiente nos indica que el calor se está cediendo al medio ambiente por radiación y que puede ser algo totalmente creíble de acuerdo a las condiciones que se tienen. Ok, doctor. Bueno, fíjate que finalmente pues uno tiene la necesidad de comparar. Todos los estudios que se realizan deben tener su validación física con la experimentación y la modelación. Nos interesa que nos hables de la comparación de tu modelo, de tu experimento. Justamente en la figura 5 muestras una comparación usando un termocople para hablar del promedio de la temperatura interna. Y justamente en tu ecuación 23 involucra las condiciones fronteras de las que estamos
hemos estado platicando. ¿Nos puedes platicar de este procedimiento, doctor? Ok, bien. En esta parte es un inter de la determinación de las condiciones de frontera. ¿Por qué? En la imagen 5, que es la imagen que me comenta, se muestra esta fue una determinación de una temperatura. ¿Qué temperatura? Esa temperatura del inciso B es la temperatura del aire al interior de la probeta cuando ésta se calienta. Esta condición la necesitábamos para posteriormente realizar la determinación del coeficiente de transferencia hacia el interior de la probeta. Entonces, esta parte de la figura 5 y de las ecuaciones 21, 22 y 23 nos ayudan a determinar esta temperatura. Si nosotros colocamos un termopar al interior de la probeta, tal vez nos iríamos con la finta de que estamos registrando la temperatura del aire al interior, pero esto en la realidad no está pasando. Lo que está pasando es que la probeta como tal está calentando al termopar por radiación y convección, y la temperatura del medio ambiente es diferente o es menor. Y eso lo podemos ver en la figura 5 en el inciso A, donde mostramos primero la temperatura de la pared de la probeta, que es la de mayor valor, la de circulitos sin rellenar. Al medio se encuentra la temperatura del termopar calculada con la ecuación 23. No, con la ecuación... No, la temperatura del termopar se obtuvo experimentalmente. Hay una pequeña confusión, perdón. Y la temperatura del ambiente o del aire al interior de la probeta es la serie que queda por debajo. Entonces nosotros, esta serie de ecuaciones es lo mismo, aplicando un pequeño balance de energía en el termopar. Y de esta forma nosotros podemos determinar la temperatura que está sintiendo el medio al interior de la probeta. Esta temperatura posteriormente nos ayuda a determinar el coeficiente de transferencia al interior de la probeta. Y eso se hace, pues se realizó solucionando el problema por algo que se conoce como el método inverso de conducción de calor, que consiste en obtener respuestas experimentales como las de la figura, déjenme checar, como los de la figura 3 y la figura 5, alimentando estas condiciones a nuestro modelo térmico. Hacemos, pues, es ingeniería inversa. Encontramos ahora lo que es el coeficiente de transferencia de calor al interior de la probeta, que es la figura 6 del trabajo. De esta figura también nos explica algo de cómo se están dando los mecanismos de transferencia de calor. Entonces, en un inicio, al ser una cavidad, no se está transfiriendo tanta energía hacia el centro. Sin embargo, de nueva cuenta, cuando la probeta empieza a radiar, este comportamiento crece y en cierto caso se mantiene constante a partir tal vez de los 550 grados centígrados. Entonces nos está diciendo que a partir de esa temperatura el ambiente ya no está, o se empieza a estabilizar y ya no requiere más, sino que más extracción de calor, sino que ahí se mantiene constante. Este es prácticamente, de manera general, el comportamiento que podemos asociar a esta curva. Doctor, la siguiente figura, la figura 7, nos presentas la expansión térmica experimental como función de la temperatura para la probeta en cuestión. Pero esto se tiene que se tiene que calcular el coeficiente de expansión térmica. ¿Me puedes explicar cómo se realiza este cálculo del coeficiente? Ok. Entonces, de nueva cuenta, nos sirven como datos de entrada para hacer este cálculo los datos de la prueba inicial.
de la figura 3 y ayudados de la ecuación 24 y 25. Entonces, a partir de estas dos ecuaciones, nosotros tenemos como datos de entrada lo que es la deformación por dilatación y la temperatura. Al combinar estas dos ecuaciones, 24 y 25, podemos despejar de ellas el coeficiente de expansión térmica y ponerlo o dejarlo en función de la temperatura. Eh, y, y ya más específicamente, podemos decir que la figura 7 se refiere al coeficiente instantáneo. ¿Cómo cambia este coeficiente? Dependiendo de la temperatura. Podemos ver que es una línea recta. Si nosotros sacamos el promedio de esta línea, nos da un valor de 21.64 micrómetros sobre metro grado centígrado. Este valor es completamente coherente con los valores reportados del coeficiente de expansión térmica para un acero inoxidable 304. Entonces, ya de aquí nos va sirviendo como validación de nuestro modelo, que realmente nuestro modelo está funcionando y estamos encontrando los mismos valores ya reportados con anterioridad. Ok, bueno, doctor, pues ahora digamos que algo que nos interesa mucho también es validar. Al final es tu experimento, el comparativo, pero finalmente tenemos que validar que los resultados tengan una correlación entre la parte empírica y la parte teórica. En la figura 8 muestras un comparativo del historial técnico obtenido por el modelo y, como se menciona anteriormente, se alimenta de las propiedades térmicas y eléctricas de los coeficientes que ya se obtuvieron mediante las correlaciones empíricas y recursivas que hiciste con tus modelos. Pero pues nos gustaría que nos platiques más al detalle sobre justamente esta operación que realizaron. Ok. Bien, entonces podemos partir de la figura 8. En esta figura, nosotros comparamos una serie de pruebas en las que probamos 3 rapideces de calentamiento a 0.75 grados por segundo, 1.08 y 1.58 grados por segundo. Los símbolos representan los datos experimentales y las líneas continuas la simulación realizada. Si vemos, están prácticamente sobrepuestas. Bueno, en algunas tienen algunas ligeras desviaciones de algunos grados, pero siguen la trayectoria de manera general. De esta figura, bueno, aquí se presentan sí, es esta la que estaba. Okay. Sí. Se presentan las respuestas térmicas. Vemos que se acoplan. Esto nos está indicando o nos da a nosotros algunos resultados del modelo o nos indica algunas cosas. La primera, que el modelo es capaz de reproducir curvas de rapidez constante. ¿Y cómo hace esto? Ajustando el valor de la intensidad de corriente que se le suministra. Entonces, cuando nosotros hacemos la simulación, nosotros, aparte de obtener el historial térmico, también obtenemos una historia de corriente. Al nosotros alimentar esta historia de corriente al equipo experimental, nos proporciona los comportamientos experimentales que vemos en esta imagen. Entonces, esa es nuestra validación. Y al nosotros proponer una rampa de calentamiento de rapidez constante, obtenemos una curva de corriente. Esa curva de corriente nosotros la alimentamos al sistema experimental y como respuesta el sistema nos arroja las respuestas térmicas. Entonces, de esta manera queda validado el campo térmico. Por otro lado, de la figura 9, validamos lo que es el modelo de deformación. Entonces, para este modelo lo que se le tiene que alimentar de igual manera, pues es el historial el historial térmico y el coeficiente que calculamos en la figura 9.
o sí, en la figura 9. Aquí podemos ver una cosa que es completamente creíble o coherente. Para las diferentes rapideces de calentamiento, la deformación se sobrepone. Y esto nos está indicando que la deformación tal cual no depende de la rapidez con que calentamos, depende única y exclusivamente de la composición química del material o de la fase presente en ese material. Como es nuestro 0304, solamente tenemos una fase, el comportamiento es lineal y de esta manera validamos el modelo de deformación. Ok. Doctor, por ahí nos habla en alguna parte del artículo, específicamente en la sección 5, sobre sensibilidad. ¿A qué nos referimos con sensibilidad en la parte de la metodología o qué es en este caso la sensibilidad? Ok, entonces bien. Para nuestro modelo nosotros tenemos diferentes variables de entrada que nosotros podemos modificar. Hablando específicamente de la probeta, consideramos dos para este estudio. Consideramos que si nosotros metíamos un material de diferente conductividad eléctrica, ¿qué pasaría? Esa es una. Y otra, ¿qué pasaría si nosotros cambiamos las dimensiones de la probeta? Entonces, en base a estas interrogantes, nosotros realizamos este análisis de sensibilidad. ¿Qué tan sensible es la respuesta térmica a estas dos variables de entrada? Y eso lo podemos ver en la figura 10 primero para lo que es la conductividad eléctrica. Entonces, de esa figura, nosotros ahí podemos ver dos imágenes. El inciso B es la intensidad de corriente que se suministra a una serie de simulaciones. Esa misma historia de corriente se utiliza para 4 simulaciones que se presentan en el inciso A. Cuando tenemos un valor de la conductividad normal, se podría decir, o base, y de ahí nosotros variamos hacia arriba y hacia abajo ese valor de conductividad en 0.8 o en 0.6 veces la conductividad eléctrica y hacia arriba en 1.2 o 1.4 veces más grande la conductividad. ¿Qué pasa cuando un material es más conductivo? Pues que vamos a llegar en este caso, a temperaturas, bueno, conforme la conductividad va bajando, el material logra, a ver, déjenme, para la misma temperatura, ya se me fue, no, más bien es con la otra, con esta, ya debo de explicar, con la figura 11. Ok, pues justamente Sí. ahí donde queremos preguntar, doctor, sobre va más hacia la aceleración. En la figura 11, tú hablas también igual sobre los valores de la conductividad, de la respuesta térmica, la cual repentinamente se acelera, alcanzando elevadas temperaturas en tiempos relativamente cortos. Y justamente queríamos platicar contigo sobre por qué sucede ese escenario. Ya que estamos allí, Ok. ¿nos lo puedes platicar? Sí, ok. Ok, esta es en la figura. A ver. Entonces, en la figura 11, para la línea continua que tenemos al centro de la imagen, de la figura A, tenemos una conductividad base. De allí hacia abajo, que son los símbolos que no están rellenos, la respuesta térmica se acelera. ¿Qué quiere decir? Que al ser un material de menor conductividad eléctrica, es decir, que la corriente pasa sin menor dificultad o sí, va a generar una temperatura mayor para la misma corriente inyectada. Caso contrario, cuando aumenta la conductividad, al aumentar la conductividad, esta respuesta térmica se retrasa, incluso llega a caer hasta cierto punto y después recuperarse. Entonces, quiere decir que para la misma corriente inyectada,
cuando se tiene mayor conductividad, se genera menor temperatura en la misma probeta. Y de esa misma figura también se hace, un estudio de cómo afecta el espesor de la probeta. En este caso, el espesor base es la línea continua, y cuando nosotros hacemos que la probeta sea más delgada en su espesor, provocamos una respuesta más acelerada o más rápida del material. Con poquita corriente, nosotros llegamos rápidamente a una alta temperatura. Caso contrario, cuando aumentamos las dimensiones de la pieza, igual que en el comportamiento cuando se tiene conductividad eléctrica alta, cuando se tiene un espesor grande, es más difícil calentar la pieza. Se llega a caer la temperatura y después se recupera. Entonces, a partir de estos estudios, nosotros podemos elegir jugar con las dimensiones de la probeta para obtener una respuesta térmica deseada, ya sea que nosotros queramos que no se caliente tanto o que queramos que la probeta sea de una respuesta muy rápida a la inyección de corriente. Okay. Muy bien, doctor. Bueno, finalmente encontramos que el modelo que se emplea se puede utilizar para hacer predicciones. ¿Qué tipo de predicciones o qué nos puedes platicar de ese tipo de predicciones de las que nos hablas en tu artículo? Ok. En este trabajo se mencionan, primero ya habíamos hecho predicciones sobre el acero inoxidable 304. También se realizó sobre un acero Hastelloy, una aleación Hastelloy C706, 276, perdón. La finalidad pues es ver cómo reacciona el modelo cuando nosotros cambiamos de propiedades de un material, esperando cierta respuesta a nosotros para ver si también está de acuerdo a la lógica de que ya hemos venido planteando de las condiciones anteriormente señaladas del análisis de sensibilidad. Entonces, en este caso, se pueden obtener las historias de corriente que se deben de suministrar a un cierto material para obtener una respuesta térmica deseada, o predecir la deformación o la dilatación térmica de diferentes tipos de aleaciones, y eso lo vemos en la figura 2. Es lo que se presenta de esa parte. Ok. Bueno, doctor, pues finalmente pues ya nos platicaste sobre tu planteamiento, tus materiales, los métodos, incluso los resultados, y ya discutimos sobre incluso cómo la validaste, tanto el método como el mismo experimento. Finalmente pues llegamos a las conclusiones. Después de tanto trabajo físico y computacional y además de toma de datos, llegamos al final de este producto que estás presentando. Para ti, ¿cuáles fueron tus principales conclusiones de este presente trabajo, doctor? Ok, bien, pues primeramente pudimos establecer un modelo que nos permitió simular el comportamiento térmico y acoplado al comportamiento de deformación o de expansión térmica. Vimos que fue factible realizarlo al hacerse esta validación. También vimos que es factible o es conveniente utilizar ya sea correlaciones empíricas, realizar ingeniería inversa por el método inverso de conducción de calor para la determinación de coeficientes o de condiciones de frontera en el límite. Pudimos
pudimos, Perdón. pudimos obtener o realizar un análisis de sensibilidad de nuestro sistema, permitiéndonos a nosotros en trabajos posteriores diseñar probetas de acuerdo a esta experiencia, haciendo o jugando con las dimensiones y sabiendo que ciertos materiales los podríamos calentar fácil o que ciertos materiales definitivamente no los podríamos calentar debido a su valor de conductividad eléctrica. Entonces son conclusiones que observamos en este punto y que a la postre nos servirán mucho en el diseño de nuevas probetas. Y pues en la simulación previa de diferentes materiales que podemos realizar con este modelo. Ok, doctor Juan. Sí, y con los problemas con el micrófono. Sí. Doctor, bueno, pues ya una vez que terminamos con el artículo, no queremos dejar pasar obviamente la parte de hacerle unas preguntas de trabajo actual. ¿Qué es lo que estás trabajando ahorita? ¿Con quién? ¿Con qué personas? Vaya, que investigadores, colegas estás trabajando y pues específicamente qué líneas de trabajo son en las que te encuentras trabajando, o sea, trabajos propios y trabajos con los que estás colaborando. Ok, gracias. Bueno, como les mencionaba al inicio, actualmente al estar yo en el programa de postdoctorado y al estar adscrito a este tecnológico, trabajo con el grupo de ingeniería microestructural de posgrado de metalurgia, conformado principalmente por uno de los participantes, el doctor Octavio Vázquez Gómez, el doctor Pedro Garnica, el doctor Héctor Vergara, que me acuerdo ahorita. Hemos estado trabajando, o actualmente estamos trabajando, en el diseño de tratamientos térmicos de revenido rápido por el mismo equipo de efecto Joule, que tienen la finalidad de crear este tipo de tratamientos en un tiempo corto y con menor coste energético para obtener determinadas propiedades en los aceros. Actualmente es lo que estamos trabajando. Y otras áreas, por ejemplo, algún servicio que se le realizó a la industria recientemente, en enero entregamos un proyecto en el que realizamos un modelo matemático para una empresa en la que se realizaba el tratamiento térmico de alambres. Con este tipo de modelos, como el que acabamos de presentar, acoplados a modelos cinéticos de transformación, podemos hacer simulaciones tratando o considerando variables de proceso. Entonces nos permite hacer simulaciones antes de las corridas en planta que se realizan, y es algo que yo noté o una aplicación que yo siento muy importante para este tipo de procesos, que es a lo que nos dedicamos. Que este tipo de modelos como el que acabamos de presentar son muy útiles de manera industrial. Doctor, pues muchísimas gracias por presentar tu trabajo, platicarnos de tu línea de investigación, tus actuales encomiendas, trabajos y posiciones en la que tienes. Pero nos gustaría que nos platicaras ahora sobre esta dinámica, sobre la entrevista que tuvimos, si es lo que esperabas, qué te pareció, cómo te sentiste en esta entrevista, doctor. Ok, bien, pues bueno, primero pues agradecer el espacio. Sabemos que luego este tipo de pasos pues no existen o están un tanto restringidos, y poder hacer esta comunicación de manera universal pues nos ayuda a nosotros a difundir lo que realmente estamos haciendo, y tal vez captar la atención de alguien que le interese nuestro trabajo y poder colaborar o simplemente discutir sobre lo que trabajamos. Entonces es un
un muy buen espacio de divulgación. Muy agradecido por la invitación. Y en cuanto ya a cómo se realizó, la verdad me gusta mucho. Nada más también los nervios de ser aquí mi primera vez. Y ocurren ciertos errorcillos, pero bueno, los tratamos de corregir conforme van pasando. Sí, doctor, pues bueno, muchas gracias por nuevamente atender a este llamado, a esta invitación. Obviamente, pues nos gustaría llegar a más gente, a más alumnos, a más colegas, y pues vamos a pedirte ahí de favor nos ayudes a hacer igual, vaya, divulgación de la misma entrevista, compartir nuestra liga con conocidos, con alumnos, inclusive con gente que sepas por ahí que esté interesada en este tipo de espacios, porque como bien lo dices, son pocos. Hay unos que nos quedan muy lejos. De hecho, nuestro vecino del norte tiene por ahí un espacio. Obviamente es difícil de ir hasta allá. Por aquí el Tecnológico de Celaya también tiene un colega que tiene un espacio en la radio que vamos a tener por ahí en próximos capítulos. Pero muy agradecido, nuevamente pedirte y que tú le pidas a la gente que con la que compartas, pues que nos siga en las redes sociales, específicamente en YouTube, que es donde pasamos el podcast, que nos sigan, que les dé ahora sí que like y estén al tanto de los próximos capítulos. Doctor. Bueno, Juan, doctor Martín, pues muchísimas gracias por su tiempo, por el trabajo para poder hacer este capítulo en este podcast, para este espacio de divulgación. Solo nos va a restar ahora despedirnos de la audiencia, invitarlos a leer y citar el trabajo discutido del día de hoy, para lo cual se va a encontrar el DOI en la descripción de este video, así como los datos de ORCID y ResearchGate de los investigadores presentes, porque lo que nos interesa es obtener citas en nuestro trabajo. Una frase de la temporada pasada que vamos a retomar es de que el premio Nobel no lo dan al que trabaja más, sino al que citan más. Entonces necesitamos citas. Doctor Martín, nos gustaría que te despidieras de la audiencia. Bueno, muchas gracias por la invitación y igual espero no sea la primera ni la última. Espero seguir o contribuir con alguna otra más. Me despido con mucho gusto y espero verlos pronto. Bueno, antes de despedirme, doctor, claro que sí, será un gusto para nosotros tenerlo por aquí las veces que usted guste venir también. El número de trabajos es una de las cosas que también hemos hecho énfasis en algunas otras entrevistas, que no los invitamos nada más para saber de la persona, sino para saber y conocer los trabajos que ha hecho y que va realizando. Así que si usted tiene 20 artículos, aquí lo esperamos 20 veces, ¿no? Entonces, con toda la confianza, siéntase de regresar, de decirnos inclusive algún día, pero nos topemos por ahí de, oye, tengo otro artículo, ¿cuándo? Con todo gusto será bienvenido. Y pues bueno, me despido, doctor Israel, doctor Martín, un placer nuevamente. Recordando que a la parte de abajo están nuestros datos, que nos ayuden a hacer divulgación de estas entrevistas y esperemos que se puedan comunicar con el doctor Martín, con el doctor Israel y conmigo para próximas entrevistas. Agradecemos este espacio, este capítulo y esperemos vernos pronto en un capítulo más de discusión y resultados. Muchas gracias. Hasta luego.